Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Cristian Naranjo, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación, voy a hablar de las funciones y los objetivos de los procesos operativos en los centros de distribución. Bueno, puede decirse que los centros de distribución surgieron por la necesidad de dar una respuesta rápida al cliente, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que no es una respuesta rápida de cualquier manera de despachar el producto final, sino que debe ir de la mano de la eficiencia. ¿Cómo así? Pues deben de tenerse en cuenta que para dar esa respuesta rápida al cliente se debe optimizar unos recursos, ¿cierto? Sean recursos económicos, recursos humanos, y esto debe ir pues en pro o en la mejora de la disminución de los costos de la empresa, ¿cierto? Entonces, dentro de esas funciones objetivas de los procesos operativos en los centros de distribución, podemos encontrar que uno de ellos es minimizar los costos totales de la operación. Entonces, esto hace referencia, sobre todo, por ejemplo, sabemos que en los centros de distribución pues se deben almacenar materiales, se deben almacenar productos o materias primas, o se debe manipular este tipo de materiales de los que estoy hablando, se debe distribuir, se deben almacenar, y esto obviamente necesita una mano de obra, necesita eh, unos equipos para poder operar todo esto dentro del centro de distribución. Entonces, es muy importante realizar un estudio de todas las necesidades con el fin de minimizar los costos totales de la operación, ¿cierto? Por ejemplo, entonces en el almacenamiento, yo debo tener en cuenta de optimizar todos los espacios que tengo, ¿cierto? Entonces, debo optimizar ese volumen del producto terminado y poderlo apilar de manera adecuada. Para optimizar el espacio, pues utilizar las tres dimensiones, el alto, el ancho, ¿cierto? Y toda esa cuestión. Por ejemplo, utilizo equipos como montacargas. Entonces yo debo con anterioridad planear cuáles son las rutas óptimas o el recorrido que van a hacer este tipo de maquinarias, pues, para obviamente ahorrar combustible, ¿cierto? Entonces todo este tipo de costos pues van sumando para yo poder optimizar el costo total de la operación de manutención o de manejo de materias primas o de productos en los centros de distribución. Em, Otra de las funciones de los procesos operativos en los centros de distribución es suministrar los niveles adecuados de servicio a los usuarios finales, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo en todos los procedimientos que haga dentro del centro de distribución los debo realizar con eficacia, ¿cierto? Y con eficiencia. Desde el momento en que se reciben las materias primas o desde el momento en que se recibe el producto terminado, pasando por su almacenamiento hasta su despacho. Esto con el objetivo de que al cliente final le llegue pues un producto con las especificaciones de calidad que requiere el cliente como tal, ¿cierto? Otra de estas funciones y objetivos dentro de los procesos operativos de los CEDIs es mantener y cuidar el mantenimiento de los productos almacenados. Esto obviamente también requiere un estudio previo, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta cómo está embalado mi producto o cómo está embalado esa materia prima, cómo puedo yo apilarla o cómo la puedo almacenar dentro de mi centro de distribución, cuál es el tamaño de ellas, si puedo utilizar pallets o estivas pues para su almacenamiento, si las puedo apilar o las puedo ubicar en el piso pues de alguna bodega o un almacén, o si por el contrario puedo utilizar racks de almacenamiento, ¿cierto?
si hay productos que tienen o requieren un cuidado especial, por ejemplo, si es un producto que debe ser refrigerado o si es un producto de alta peligrosidad, por ejemplo, un gas, ¿cierto? Si, si yo debo, o sea, debo tener muy en cuenta todos estos factores para yo poder cuidar y mantener ya sea esa materia prima o ya sea ese producto terminado en la calidad óptima, ¿cierto? Eh, Otra de las funciones objetivas de los procesos operativos en el SEDI es dotar a este pues de la infraestructura que necesitan para su operación. Como lo decía anteriormente, si yo voy a almacenar en rack o en estanterías, eh, esto me va a permitir a mí pues optimizar mucho la parte o el tema del espacio dentro de la bodega porque voy a utilizar mucho la altura para almacenar. Em, Debo dotar el SEDI de los equipos necesarios para yo poder manipular las materias primas o los productos, llámese un puente grúa, dependiendo pues de las necesidades de la empresa, llámese una estibadora manual, una estibadora eléctrica o un montacargas. Y obviamente todo esto tiene que ir en pro del material que yo vaya a manipular, del material que yo vaya a trabajar, ¿cierto? Para que me cumplan con las necesidades o me cubran esas necesidades que yo necesito. Y otra de las funciones también que es muy importante de estos procesos operativos es desarrollar la trazabilidad de los productos manejados para validar su flujo efectivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues yo debo tener muy claro qué debe entrar al almacén, qué entra al almacén, qué tengo en el almacén en el momento almacenado, qué tengo yo de stock dentro del almacén, qué sale del almacén, ¿cierto? Todo eso para tener un control del inventario y me sirva a mí pues obviamente para saber cuándo debo producir. Obviamente pues son estudios que ya deben de estar realizados, pero es muy importante saber yo con qué cuento en el almacén, ¿cierto? Si ya se le despachó al cliente, si ya le llegó al cliente, ¿cierto? Entonces es manejar esa trazabilidad del producto y tener el control de estos inventarios.